La clase anterior estudiamos operaciones con forma o en la forma polar de un número complejo. Entonces ya estudiamos operaciones en forma rectangular y operaciones en forma polar. El día de hoy vamos a introducir la tercera forma que ya les había mencionado, que es la forma exponencial. Y vamos a estudiar qué operaciones vamos a trabajar o conviene trabajar en esta forma. Entonces, el día de hoy, al finalizar el día de hoy, la clase del día de hoy, ustedes van a tener tres formas distintas de escribir un número complejo. La forma rectangular, la forma polar y la forma exponencial. Para introducir la forma exponencial, vamos a estudiar el siguiente teorema. Dado B cualquier número real, entonces E a la BI, E elevado a este número imaginario puro, es lo mismo que cis de B. Es decir, lo que me dice este teorema es que E a la BI es lo mismo que coseno de B más I seno de B. Para utilizar este teorema solo hay que tener un cuidado. Y es que vean, se los voy a señalar, la única hipótesis que tiene este teorema es que B sea un número real. Y esa hipótesis es súper importante, porque vean que cuando yo lo desarrollo a la forma polar, cuando yo escribo este exponencial en forma polar, yo estoy calculando el coseno de B y el seno de B. Y B tiene que ser un número real. Resulta que cuando nosotros trabajamos grados, los grados no representan números reales. Los radianes sí. Por lo tanto, para poder utilizar esta igualdad, ya sea que yo tenga la exponencial y vaya a escribir la polar, o que yo tenga la polar y vaya a escribir la exponencial, sobre todo en esa dirección, cuando yo tengo la polar y voy a escribir la exponencial, el ángulo tiene que estar en radianes. Porque los radianes representan números reales, los grados no. Por eso es que yo siempre, desde la clase anterior les estoy diciendo, yo prefiero trabajar en radianes siempre. No solo en este curso, en cualquier curso. Por ejemplo, en matemática general, prefiero trabajar en radianes. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a resolver ecuaciones, el conjunto solución son su conjunto de los números reales. Por eso las ecuaciones siempre se trabajan en radianes, nunca se trabajan en grados. Entonces, en general, trabajar en radianes nunca va a dar problema. Dependiendo, los grados pueden dar problemas. Entonces, si no saben diferenciar cuándo hay que trabajar en grados, cuándo hay que trabajar en radianes, trabajen siempre en radianes. Los radianes nunca van a generar problemas porque son números reales. Hasta el momento era opcional. Podía trabajarse en grados, podía trabajarse en radianes, no había ningún problema. Pero en esta parte no es opcional. Para poder utilizar este teorema, el ángulo tiene que estar en radianes, porque para poder utilizar este teorema, la única hipótesis es que B sea un número real. Entonces, ese es el teorema que vamos a utilizar para escribir la forma exponencial de un número complejo. Entonces, si yo tengo este primer punto, voy a referirme al punto número 1. Si yo tengo la forma rectangular del número complejo, ¿verdad? Y yo quiero calcular, con este primer resultado, vamos a calcular exponenciales de números complejos. Si yo quiero calcular e elevado a la z, entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo la z por su forma rectangular, a más bi. Uso propiedades de las potencias, esa suma la separo en el producto de e a la a por e a la bi. Y en esta parte, en este factor, utilizo el teorema anterior. E a la BI es cis de B. Entonces, E a la Z, yo lo puedo calcular como E
a la A, es decir, E elevado a la parte real, cis de B, cis de la parte imaginaria. En esta primera parte, este primer resultado, el número 1, es el que vamos a calcular, el que vamos a utilizar para calcular el exponencial de un número complejo. Ahorita vamos a calcular todos estos exponenciales. Todos esos los vamos a utilizar con ese, lo vamos a resolver con ese punto número 1. El punto número 2 es, bueno, cómo paso de la forma polar a la forma exponencial. Recuerden que en la forma rectangular yo tengo dos parámetros, ¿verdad? La parte real, la parte imaginaria. En la forma polar yo tengo dos parámetros, el módulo y el argumento. Bueno, esos mismos dos parámetros son los que vamos a utilizar en la forma exponencial. Por el teorema anterior, antes teníamos cis de B, ahora cis de zeta. Bueno, sabemos que cis de B es E a la BI. Bueno, cis de zeta es E a la zeta I. Con el detalle, y aquí se los voy a anotar, de que zeta tiene que ser un número real, es decir, zeta en radianes. Y entonces ya tenemos las tres formas que vamos a estudiar. Ahí tienen la forma rectangular, la forma polar y la forma exponencial. Vean que pasar de la forma polar a la exponencial es muy fácil porque involucran exactamente los mismos parámetros. El módulo es el coeficiente de la exponencial y el argumento es el coeficiente del i en el exponente. Entonces, si yo tengo la exponencial, puedo pasar a la polar sin ningún problema, y si tengo la polar, puedo pasar a la exponencial sin ningún problema, siempre y cuando el ángulo esté en radial. Si yo quiero pasar de la rectangular a cualquiera de las dos, a la polar o a la exponencial, bueno, en cualquiera de las dos necesito calcular el módulo y el argumento. Si yo quiero pasar de la exponencial a la rectangular, bueno, puedo pasar de la exponencial a la polar y luego a la rectangular, pero es muy fácil porque es simple cálculos. Entonces ahora vamos a trabajar ya las tres formas. Vamos a hacer ese primer ejemplo, vamos a utilizar este punto número 1. Vamos a calcular potencias con base E, es decir, exponenciales de números complejos. Vamos a calcular por acá E a la pi i, E a la 2 menos i, E a la 2i y E a la 2 más 2 pi i. Vamos a hacer esos cálculos. Entonces, algunos son directos aplicando este teorema. De hecho, vea que ya todos los coeficientes de la i son números reales. Ninguno está en grados, porque grados no representa un número real. Entonces, si yo quiero calcular E a la pi i, eso es simplemente cis de zeta, perdón, de pi, cis de pi en este caso particular, la zeta, el ángulo es pi. Así de simple y sencillo. Puedo dejarlo en la forma polar, esa sería la forma polar. Si quiero pasarlo a la forma rectangular, pues simplemente hago el cálculo. Y supongo que ya ustedes habrán, menos uno es ahí, habrán visto o habrán escuchado de la famosa ecuación E a la pi i igual a 1, ¿verdad? Una de las más famosas por involucrar algunas de las constantes más importantes de matemática. Involucra E, involucra pi, involucra i, ¿verdad? Entonces, por ahí habrán visto esta igualdad muchas veces. Entonces, acabamos de demostrar por qué ahí es más bien esta ecuación.
por qué esta expresión es menos 1 o por qué esta suma es 0. Ahora bien, si no tengo un imaginario puro, lo primero que tengo que hacer, como está escrito ahí en el punto número 1, es usar propiedades de las potencias. Entonces, esa resta yo la separo como e a la 2 por e a la menos 1, a la menos i. Y luego, en ese e a la menos i, en ese exponencial donde el exponente es un complejo puro, utilizo el teorema. Eso sería e a la 2 cis de menos 1. Vean que e a la pi i es cis de pi, e a la menos i es cis de menos 1. Esta sería la forma polar. Vean que el módulo de este número complejo es e a la 2. Y el argumento de este número complejo es menos 1. Ahora, si quisiera pasar a la forma rectangular, bueno, hago el cálculo. E a la 2 cos de menos 1 más e a la 2i seno de menos 1. Y ahí nada más asegurarse, ¿verdad?, de que la calculadora esté en radianes y aproximar esos valores. No es un ángulo especial, menos 1, por lo tanto la calculadora lo que da es un valor aproximado. La parte real es aproximadamente 0.731 y la parte imaginaria es negativa. Menos 0.1139. Entonces, mira, coloqué la e a la menos 2, perdón, no da eso. $6.2177 menos 6.2177 y 3.9923. Entonces, recuerden lo que mencioné en la clase anterior. Lean bien el enunciado o fíjense en las opciones a ver si la respuesta hay que darla en forma polar, forma rectangular o ahora forma exponencial. Esta es la forma polar. Esta es la forma rectangular. E a la 2pi, bueno, aquí es más fácil. Este ejemplo es muy similar al 1. Tengo un imaginario puro. Cuando tengo un imaginario puro no tengo que hacer este paso. Este paso de separar lo hago cuando es un complejo, cuando la parte real es diferente de 0. Entonces separo parte real, ¿verdad? Exponente parte real, exponente parte imaginaria. Y utilizo el teorema en esta parte. Entonces, si tengo que calcular e a la 2pi, es simplemente cis de 2. Vean que Profe, esta es la forma polar. El módulo es 1, el argumento es 2. perdón, pero digamos, te explico algo sobre esa parte como en rosado que puso de la primera. Es que no la entendí. No, que esa es una ecuación, o sea, este número, el llamado número de Ajá. Euler, es un Ah, número ok. conocido, esa es una ecuación, una igualdad, una identidad muy conocida, que tal vez la han Ah, ok, visto en ok. muchas partes, no tiene nada que ver a un comentario general. Esa es el llamado número o ecuación de Euler, que es muy conocido por involucrar tres constantes matemáticas. E, que todos saben que es aproximadamente 2.81, pi, que todos saben que es aproximadamente 3.14, y i, que ya ahora todos saben que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces, Ok. estas son tres constantes, entonces, que es una ecuación muy conocida, muy,
¿qué se dice? Muy popular, la llamada ecuación de Euler. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, E a la 2i es cis de 2. Entonces, esta sería la forma polar de ese número complejo. Su módulo es 1, vean que el coeficiente es 1 y su argumento es 2. Si yo quiero pasar a la forma rectangular, es simplemente hacer el cálculo cos de 2 más i seno de 2. Y esta sería la forma rectangular de ese número complejo, E a la 2i. Forma polar, forma rectangular, ahí ustedes se fijan dentro de las opciones, cuál están trabajando. Si aparece en forma polar, esta sería la respuesta. Bueno, y si aparece en forma rectangular, esta sería la respuesta. Recuerden que cuando yo estoy trabajando, esta es la respuesta porque el argumento, este numerito, está en el intervalo de menos pi a pi, que es el argumento principal, de menos 3.14 a 3.14. 2 está incluido en ese intervalo, es un argumento principal. Entonces, esta sería la respuesta en forma polar, esta sería la respuesta en forma exponencial. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular e a la 2 más 2i? I es exactamente igual que el anterior. Cis de 2 más 2i. Pero todos sabemos que eso es exactamente igual a cis de 2. ¿Por qué? Porque este es el periodo de la razón seno y coseno. Entonces, así como en la forma exponencial, perdón, así como en la forma polar, un mismo número complejo tenemos infinitas formas de representarlo, en la forma exponencial también. Vean que este número complejo es exactamente igual a este número complejo. Llegamos a cis de 2 en los dos. Y no es que esté incorrecto, es correcto. Es más, si alguien agarra 2 más 8pi, es otra representación exponencial del mismo número complejo. Pero para evitar que todos trabajemos con diferentes formas polares, con diferentes formas exponenciales para un mismo número complejo, aunque todas sean equivalentes, vamos a, por convenio, siempre igual en la exponencial, igual que en la polar, trabajar con el argumento principal. Es decir, en este caso con 2. El mismo detalle que teníamos en la forma polar la vamos a tener en la forma exponencial. Preguntas. Bueno, entonces, así como el producto y la división, por ejemplo, las potencias enteras. ¿Qué quiere decir las potencias enteras? Base complejo, exponente entero, que ya lo sabemos hacer. Y las raíces, que esas dos las aprendimos en la clase anterior, así como todas, bueno, producto y división con polar también, todas esas, particularmente las potencias y los logaritmos, las potencias y las raíces, conviene trabajarlas en forma polar. Vamos a estudiar los logaritmos que conviene trabajarlos en forma exponencial. Y vamos a también a calcular, bueno, a aprender a calcular potencias con base compleja y exponente complejo, que también conviene trabajarlas en forma exponencial. Repito, ustedes saben calcular potencias con base compleja y exponente entero. Por ejemplo, 5 más i elevado a la 8. Ya eso ustedes lo saben hacer. Esa potencia conviene más trabajarla en forma polar. Pero si la base es compleja y el exponente complejo, que todavía no lo saben hacer, lo vamos a aprender ya casi, esa operación conviene más trabajarla en forma exponencial. Entonces hay que tener por ahí, ¿verdad? Presente
Cuando me presentan una operación, bueno, ¿cuál forma me conviene más? Si es suma y resta, bueno, rectangular. Si es producto división, bueno, ahí ustedes escogen. Puede ser polar, puede ser rectangular. Yo prefiero polar, pero ahí no hay mucha diferencia. Si es potencia entera, raíces, polar. Y vamos a introducir ahora los logaritmos y las potencias complejas. Entonces, sí hay que tener presente que una u otra operación, ¿verdad? Conviene más trabajarla en una de las formas. Recuerden que de los números reales, ¿qué sabemos de los números reales de la función logaritmo y la función exponencial? Sabemos que son mutuamente inversas, ¿verdad? La función exponencial, no importa la base, la función exponencial y la función logarítmica son mutuamente inversas. Bueno, en C, para poder definir el logaritmo natural de un número complejo, que es el que vamos a aprender a calcular, hay un detalle. Para poderla definir como la inversa de la exponencial, resulta que la exponencial, acabamos de ver aquí, la exponencial no es inyectiva. Para dos x diferentes, para 2i, para 2 más 2pi, para dos x diferentes yo obtengo la misma imagen. Entonces no es inyectiva. Y recuerden que para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. De lo contrario, la inversa no existe. Entonces, lo que hacemos es trabajar con el argumento principal. Entonces, vamos a trabajar con lo que, o vamos a definir lo que llamamos el logaritmo principal. Y para diferenciarlo, porque podemos definir otros logaritmos si trabajamos con otro argumento, el no principal, para diferenciarlo vamos a usar letra mayúscula. LN, L en mayúscula. Entonces, cuando ustedes tengan o yo escriba el logaritmo natural en mayúscula, quiere decir que siempre, siempre voy a trabajar con el argumento principal. Y vamos a trabajar en R, en radianes. Entonces, vamos a deducir la formulita para el logaritmo natural. Para obtener el logaritmo natural, bueno, para definirlo necesito la forma exponencial, ¿verdad? Lo defino porque por acá voy a usar el hecho de que el logaritmo natural de e a la zeta i es zeta i. Entonces necesito la exponencial. Entonces, para calcularlo vamos a utilizar la forma polar. R cis de zeta, para llegar a la formulita, R cis de zeta, tengo un logaritmo de un producto, es la suma, logaritmo natural de R, logaritmo natural de cis de zeta. Cis de zeta, por el teorema del inicio de la clase, es igual a e a la zeta i. Si la exponencial está definida de forma tal que la inversa exista, esta expresión yo la puedo cambiar por zeta i. Y R, como es un número real, es el módulo, eso no es más que el logaritmo natural de R. Entonces, cuando yo voy a calcular logaritmo natural, en realidad estoy utilizando las dos formas, la polar y la exponencial. La polar para llegar a esta formulita, o la polar para llegar a esta formulita, y la exponencial para decir que este logaritmo yo lo puedo escribir simplemente como zeta i. Entonces, utilizo la polar para poder llegar a esta fórmula y la exponencial para poder simplificar este logaritmo. Ahora, uno comúnmente no desarrolla todos estos pasos, sino que aplica la fórmula, pero sabiendo de dónde viene la fórmula. Entonces, de ahora en adelante podemos utilizar la fórmula sin ningún problema, sabiendo que para obtener la fórmula se aplica el logaritmo a la forma polar, ¿verdad? Para obtener la fórmula lo aplicamos a la forma polar, pero por acá usamos el exponencial.
Entonces va a ser muy simple, calcular logaritmos va a ser muy simple. El logaritmo natural de R, cis de zeta, lo calculo como logaritmo natural de R, es decir, logaritmo natural del módulo, más zeta i, donde zeta es el argumento principal en radianes. Aquí no hay opción, radianes. Entonces, bueno, aquí está escrito en la otra anotación. Recuerden que R es el módulo, podemos escribir de esta forma si se le llama W al número complejo y el argumento de W que es zeta. Igual, digamos, igual que en el conjunto de los números reales, ¿verdad? La función logaritmo tiene un dominio. En el conjunto de los números complejos, el dominio es todos los complejos menos el cero. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando W es 0? Cuando W es 0, su módulo es 0. Y por acá me va a quedar un logaritmo que no está definido. Recuerden que esto es un logaritmo en R y logaritmo de 0 no existe. Con cualquier otro número complejo no va a haber problema, porque recuerden que el módulo siempre es positivo. Entonces no va a haber ningún problema. El único problema puede ser 0. Entonces se define el dominio para todos los complejos menos el 0. Es decir, yo puedo calcular el logaritmo de cualquier número complejo menos el 0. Recuerden que en los complejos no definimos relaciones de orden, no definimos de mayor, menor, porque estamos hablando del plano complejo, ¿verdad? Vamos a empezar con este ejemplo. Vamos a calcular logaritmo natural de menos 1 más i. Entonces, voy a colocarle nombre a ese número complejo. Y vamos a obtener la forma polar, que ya ustedes la deben o deben estar ya más que familiarizados porque hemos hecho N cantidad de ejemplos. Módulo raíz de 2. Voy a fijarme en qué cuadrante está. Ese número complejo para saber si el valor que me da la calculadora es el correcto o no. Parte real negativa, parte imaginaria positiva es un número en el segundo cuadrante. La calculadora me va a dar cuarto cuadrante. Entonces le sumo pi. La calculadora va a dar menos pi cuartos. Es un ángulo especial, menos 45 grados. Entonces al sumarle pi, queda 3 pi cuartos positivo, no negativo, positivo. Entonces ya tenemos la forma polar de ese número complejo. Raíz de 2, cis de 3 pi cuartos. Una vez obtenida la forma polar, es sumamente sencillo calcular el logaritmo. Simplemente le calculo el logaritmo natural a el módulo, que es raíz de 2, el logaritmo natural de raíz de 2, más el argumento por i. Y vean que cuando yo calculo este logaritmo natural, esta forma que me queda es rectangular. ¿Por qué es rectangular? Vean que parte real, logaritmo natural de raíz de 2. Parte imaginaria, 3 pi cuartos. Mucho cuidado porque no es que, aquí no hay que confundirse. Raíz de 2 es el módulo de C, aquí es W. Raíz de 2 es el módulo de W. 3 pi cuartos es el argumento de W. Cuando yo hablo del logaritmo natural de W, ya
ya estoy hablando de otro número complejo, llamémosle X a este número complejo. Este es otro número complejo. Si yo quisiera calcular la forma polar de ese número complejo, cuidado con decir que el, el módulo es raíz de 2 y el argumento 3 pi cuartos. No. Vean que para este número complejo X, que es el logaritmo natural de W, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Yo tendría que calcular el módulo y calcular el argumento si quisiera la forma polar, pero no me voy a complicar. Voy a dejarlo en forma rectangular. Pero solamente ese detalle, cuando yo calculo el logaritmo natural, esto que estoy obteniendo acá, vean la forma, es A más BI, donde A es esto, B es esto. Es una forma rectangular. Ok, sí, este es el módulo, pero el módulo de W. Este es el argumento, pero el argumento de W. No el del logaritmo natural de W. El logaritmo natural de W es otro número. Este número que va a tener otro módulo diferente a raíz de 2 y otro argumento diferente a 3 pi cuartos. Entonces, no confundir ese detalle. ¿Alguna pregunta? Profe, Ujú. entonces ahí no termina el ejercicio. Sí, yo lo voy a O, terminar ahí porque no quiero, no voy a hacer más procedimientos si no me lo piden. ok, ok. El ejercicio no me está diciendo en qué forma escriba ese número complejo. Por Mm, lo tanto, no me voy a complicar haciendo un paso de más. No voy a obtener la forma polar, voy a dejarlo en la forma rectangular. Si quisiera obtener la forma polar, queda un poquito fea, no, queda una expresión grande, porque sí, el módulo sería este al cuadrado y le saco raíz. sí, Podría dar la aproximación si quisiera, ¿verdad? Y el mm, argumento sería arcotangente de B entre A. Y aproximo con la calculadora ese valor. Pero no lo ok, voy a ok. hacer para no, si no me lo piden, igual que en las raíces, ¿se acuerdan en las raíces? Que les dije yo, no me voy a complicar, voy a dejar todas las raíces en la forma polar. No voy a ponerme a pasar las 6 raíces a la forma rectangular si no me lo piden. Lo puedo hacer, pero si no me lo piden, no lo voy a hacer. Lo mismo acá. Esta es la forma rectangular. ¿Puedo obtener la forma polar? La puedo obtener. Pero si no me la piden, no me voy a complicar calculando. Perfecto. Ok, gracias. Con gusto. Recuerden, lo acabo de mencionar cuando me refería a este teorema. Recuerden que el dominio del logaritmo natural en el conjunto de los números complejos es todos los complejos menos el cero. Por lo tanto, una expresión como esta, que en R no tenía sentido, recuerden que creo que borré la logarítmica, pero recuerden que el dominio de la logarítmica es de cero abierto a más infinito. Por lo tanto, una expresión como esta no me representa un número real, ¿verdad? Todos sabemos eso. Bueno, en el conjunto de los números complejos, la única restricción es que el argumento del logaritmo, pero no voy a hablar de argumento del logaritmo porque puede confundirse con el del número complejo. Que lo que esté acá adentro o el número al cual le voy a calcular el logaritmo, la única restricción es que no sea cero. De ahí puedo calcular cualquier logaritmo de cualquier número complejo. Particularmente vamos a calcular el logaritmo de -1. -1 es un número complejo. Recuerde que los reales están contenidos en el conjunto de los números complejos. Por lo tanto, esa expresión en el conjunto de los números complejos sí existe y la podemos calcular. La forma polar, voy a llamarle X, bueno, no, voy a llamarle, no sé, Z a -1. Vamos a obtener la forma polar. El argumento, el módulo y el argumento.
Entonces, cuando voy a calcular el módulo, no hay ningún problema, parte imaginaria es 0. Por lo tanto, me queda raíz cuadrada de menos 1 a la 2, que es 1. El módulo va a ser 1. Cuando voy a calcular el argumento, aquí hay que tener cuidado. Si yo calculo eso así como está, arco tangente de 0 es 0. Pero el módulo, perdón, el argumento de ese número complejo no es 0. Ubiquen ese número complejo, es cuadrantal. Por lo tanto, tengo que sumarle pi. Bueno, y en este caso alguien se podría preguntar, bueno, ¿y por qué le sumé y no le resté? Es un detalle mínimo por qué sumarle y no restarle. Y es porque el argumento principal, no sé si ustedes se han fijado ese detalle, nadie me lo había preguntado, va abierto en menos pi y cerrado en pi. Porque coseno de pi, coseno de menos pi, seno de pi, seno de menos pi son los mismos valores. Entonces, para las razones trigonométricas, este ángulo es igual a este. Para las razones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno. Por lo tanto, lo dejamos abierto en uno de los dos y lo cerramos en otro. Por definición, lo dejamos abierto en menos pi y lo cerramos en pi. Entonces acá, en vez de restarle pi, le sumamos pi. Por lo tanto, la forma polar de menos 1, si lo queremos escribir, ¿verdad? O de z, que le llame z, sería así de pi. Ahora sí, vamos a obtener el logaritmo natural. Una vez obtenida la forma polar, súper sencillo calcular el logaritmo. Logaritmo natural del módulo más el argumento poli. Es decir, el logaritmo natural de menos 1 es pi. Es un número imaginario puro. Esta es la forma rectangular, ¿verdad? Es un número imaginario puro. Preguntas. Recuerden, hay que tener cuidado, no cuidado, sino cierto de, sí, cuidado. Cuando yo voy a calcular, por ejemplo, la forma polar de un número real, sea positivo o negativo. Si fuera positivo, aquí queda 0. Pero también, yo no sé si hemos hecho algún ejemplo, creo que no, obtener la forma polar de un número imaginario puro. ¿Cuál sería? Voy a hacerlo rápidamente porque me parece que no lo hemos hecho. Los cuadrantales. Cuando son cuadrantales, los argumentos hay que tener cuidado. 0 y pi no es problema porque esos valores los da la calculadora. Pero, por ejemplo, si yo quisiera calcular la forma polar de este número imaginario puro, el módulo nunca va a ser problema, el detalle es en el argumento, entonces solo voy a calcular el argumento. Y aquí el problema es mayor, por decirlo así, que en el ejemplo de menos 1. Cuando ustedes van a calcular arco tangente, tienen este detalle, entonces no van a poder hacerlo en la calculadora. Esto no me representa un número real. Siempre que sea un imaginario puro, siempre que sea un imaginario puro, voy a hacerlo en forma general. Siempre que sea un imaginario puro, por ejemplo, KI, siempre el argumento va a ser o pi medios o menos pi medios. ¿De qué depende si es pi medios o menos pi medios? Del signo de K. Si K es positivo,
Si K es positivo es porque es un punto acá, en la parte positiva. Si K es negativo es porque es un punto acá, en la parte negativa del eje complejo, del eje vertical. Por lo tanto, si K es mayor que 0 es pi medios y si K es menor que 0 es menos pi medios. Muy similar acá, si acá es negativo es pi, si es positivo es 0, el argumento. Y si es 0 se escribe como tal, si es de 0. De hecho, la clase anterior hicimos un ejemplo, 256 creo que era el número que hicimos. Entonces, cuidado cuando son reales o imaginarios puros, porque el argumento va a ser cuadrantal. 0 pi en el caso de los reales o menos pi medios en el caso de los imaginarios puros. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, digamos, en el caso de que sea solo la parte real, entonces ahí siempre se le suma pi, digamos, en lo del No, arco tangente. no, le sumé pi porque es negativo, pero si aquí en vez de z Ah, de ok. 1 hubiese sido z de, perdón, si en vez de z de menos 1 hubiese sido z de 5, por ejemplo, Le z resto igual a pi. 5, Ajá. bueno, z igual a 5, no se le suma pi, es 0, el argumento es 0. ¿Por qué? Porque está ubicado acá, en la parte positiva. Ah, ok, ok. Se Ok, le el suma problema cuando el está en la número es parte negativo. negativa. Ujú. Ah, Correcto. ok, ok. Y en ese caso, digamos, en el caso de que sea un número imaginario puro, sería pi medios o menos pi medios según el signo de K. Correcto. Ok, Es lo gracias. mismo en número real. En número real, si lo quieren ver, digamos, formulero, supongamos que yo tengo este número real. Bueno, tengo dos opciones. Cita 0 o cita pi. ¿Cuándo es 0 y cuándo es pi? Depende del signo de K también. Si la K es mayor que 0, es 0. Y si la K es menor que 0, es pi. Por eso acá era negativa, ¿verdad? Es menos 1. Entonces es pi. Bueno, Ok, vamos a hacer un gracias, profe. último, con gusto, un último logaritmo para pasar a las potencias complejas. Vamos a calcular el logaritmo natural de ese número complejo. Entonces voy a obtener, voy a llamarle z, bueno, no, si no le quiero poner nombre, en vez de z entre barras, simplemente uso r. Voy a calcular el módulo. Hacen ese cálculo. El módulo, ya con la raíz calculada, es aproximadamente 7.3891. Ahora vamos a calcular el argumento. Parte imaginaria, parte real. En radianes siempre, recuerden en esta parte siempre trabajar en radianes.
Ahí la calculadora da aproximadamente menos 1.0000006 ceros, dos así, 6 ceros, 731. Entonces lo podemos aproximar por menos 1. Entonces, ese número complejo su forma polar es esta de acá. Un momento, por favor. Disculpen. Entonces, esta es la forma polar de ese número complejo. Ahora sí, calculamos el logaritmo. Logaritmo natural de el módulo más, pero en este caso es menos 1 el argumento, y el menos 1 no lo escribimos, menos i. Voy a calcular ese logaritmo, voy a aproximarlo. Y la calculadora da aproximadamente 2.5059. Por lo tanto, lo podemos aproximar por 2. Entonces, el logaritmo natural de ese número complejo, es aproximadamente 2 menos i. Tengo la forma rectangular. Si no me lo piden, no me voy a complicar obteniendo la forma polar. Entonces, dejo la respuesta en la forma rectangular. Acá, arriba, yo no calculé este logaritmo natural de raíz de 2. Lo pude haber aproximado, si quiero, ¿verdad? Pude haberlo aproximado, que es aproximadamente. Ahí es porque lo dejé en valor exacto, pero si queremos lo aproximamos. Aquí sí lo aproximé. ¿Verdad? Aquí. Ahí nada más, como es una prueba de selección única, lo mismo que les mencioné en la clase anterior, fíjense en las opciones, ¿verdad? Fíjense en las opciones varios detalles. Aquí no hay opción, aquí es radianes, pero si estamos en lo que estudiamos en la clase anterior, fíjense en las opciones son grados radianes para saber en qué trabajar. Fíjense con cuántos decimales están las respuestas. Fíjense si las respuestas están en forma polar o rectangular. Entonces, todo eso me va a indicar cómo trabajar, en qué forma dar la respuesta, con cuántos decimales trabajar. Si estoy trabajando en forma polar, bueno, si voy a trabajar con grados o con radianes, las opciones me dan la pista de qué camino tomar, ¿verdad? Preguntas. Entonces, esa es la forma general de calcular un logaritmo natural de un número complejo. Ahora, ya para terminar, operaciones con números complejos y en forma general ya el tema de números complejos, porque la siguiente semana empezamos con el tema de matriz. Vamos a calcular potencias complejas, potencias donde la base y el exponente son complejos. Ya ustedes saben calcular potencias de este tipo, potencias con base i. Ya ustedes saben calcular potencias de este tipo, potencias enteras, exponente entero. Ya saben calcular potencias de este tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son radicales al fin y al cabo, ¿verdad? Es más, ya saben calcular de este tipo. Si tuvieran 3i a la 2/3, bueno, llevaría bastante trabajo, ¿verdad? Porque eso de raíz cúbica de 3 más i a la 2, ¿verdad?
Entonces hay que calcular la potencia y luego el radical, pero ya lo saben hacer. Entonces, todas estas potencias ya las saben hacer. ¿Cuál es la que nos falta? Bueno, nos faltan de este tipo. Si yo tengo base compleja o imaginaria, ¿verdad? Exponente imaginario. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a usar un poquito de todo lo que hemos estudiado hoy. Exponencial y logaritmos. Entonces, suponiendo que tanto la base como el exponente son complejos imaginarios, ¿verdad? Vamos a usar la propiedad. En los logaritmos, ¿qué propiedad usamos? En los logaritmos, en esta partecita de acá, usamos una propiedad que ya ustedes deberían de saber. Usamos que el logaritmo natural de e a la x es x. ¿Por qué? Son mutuamente inversas. Entonces, cuando yo evalúo una en la otra, me da la función identidad. Eso fue lo que usé acá. Ahora vamos a usar lo contrario. En esta partecita de acá, vamos a usar que e a la logaritmo natural de x es x. Entonces, este z a la w lo voy a escribir como e a la logaritmo natural de zw. Por propiedades de los logaritmos, este w se pasa a multiplicar. Entonces, esto lo voy a calcular como una exponencial. La exponencial de este producto. Y ya aprendimos a calcular exponencial al inicio de la clase y acabamos de aprender a calcular logaritmo natural. Por eso les decía que vamos a utilizar en esta parte un poquito de todo lo que hemos estudiado hoy. El exponencial y el logaritmo. Entonces, en esta parte también conviene trabajar con radianes. Ese es este mismo teorema anunciado acá, ya formalmente escrito como teorema. Entonces, para calcular una potencia compleja, vamos a ir por partes. Son varios cálculos los que hay que hacer, son 3 cálculos lo que hay que hacer, entonces vamos a irlos uno por uno. El primer cálculo que vamos a hacer es, bueno, voy a escribir, llamarle z a la base y w al exponente. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer es el logaritmo natural de z, es decir, el logaritmo natural de la base. En este ejemplo particular, el logaritmo natural de 2 más 3i. Es decir, vamos a repetir lo que acabamos de hacer en los 3 ejemplos anteriores, en este primer paso. Primer paso para ese logaritmo natural, bueno, vamos a obtener la forma polar. Es un ángulo en el primer cuadrante, perdón, un número complejo en el primer cuadrante. Por lo tanto, el valor que me da la calculadora es el correcto. No es un ángulo especial, así que trabajamos con la aproximación. Recuerden siempre logaritmos en radianes. Entonces, eso es aproximadamente el argumento. Ya con eso podemos decir que el logaritmo natural es logaritmo natural del módulo más 0.9828i. Voy a aproximar ese logaritmo natural. ¿Por qué a veces lo aproximo y a veces no? Bueno, en este de acá yo no elegí aproximar este logaritmo natural, me pasé. En este ejemplo yo no, porque esto es un valor exacto. Entonces, como para no combinar valor exacto con valor aproximado, dejo todo en valor exacto. Cuestión de gustos, nada más. Acá, como ya un valor está aproximado,
Ya esto está aproximado, voy a aproximar este otro. Pero eso es simplemente cuestión de gustos. Puedo aproximarlo, puedo dejar el valor exacto. De hecho, ya desde el momento en que hago este cálculo, el valor que voy a obtener es una aproximación. Esa sería la primera parte para poder calcular esa potencia. Calcular ese logaritmo. Vamos con la segunda parte. Vean que en el exponente tengo un producto, W por logaritmo natural de Z. En el primer paso hice este cálculo. En el segundo paso voy a hacer este cálculo. Ahora voy a agarrar y voy a multiplicar W por logaritmo natural de Z. W es el exponente y logaritmo natural de Z ya lo tengo calculado. Es este de acá. Multiplicación en forma rectangular. Los dos los tengo en rectangular, no me voy a complicar pasándolos a polar. Multiplico, ahí es aplicando distributividad, ¿verdad? Todo eso multiplicado por 1 queda el mismo. Y este multiplicado por I. Y este multiplicado por I queda I cuadrado. Recuerden que I cuadrado es menos 1. Entonces voy a sumar de una vez. En ese caso restar, ¿verdad? La parte real de ese número complejo sería 0.2997. La parte imaginaria $2.2653. Este es el segundo paso. El tercer paso, que ya sería obtener el resultado final, yo sé que Z a la W es E elevado a la, lo que ya tengo calculado, W logaritmo natural de Z. Entonces, ahora voy a calcular esa exponencial. Voy a calcular E elevado a todo este número complejo. Y con eso empezamos la clase anterior, la clase de hoy, perdón. ¿Qué pasaba cuando yo tenía E a la A más BI? Bueno, tengo que empezar separando E a la A por E a la BI. Y luego usar el teorema, el primer teorema que estudiamos hoy. Eso es cis de B. Entonces, lo separo. Aquí en este paso, básicamente estoy usando propiedades de las potencias, ¿verdad? Lo estoy separando, estoy utilizando propiedades de las potencias. Mantengo el primero. E a la parte real, cis de parte imaginaria. Si quiero dar como respuesta la forma polar, ya esta es la forma polar. De esta potencia, ya esa es la forma polar. Este es el módulo, este es el argumento. Y es un argumento principal, podría dejarlo ahí sin ningún problema. Si quisiéramos obtener la forma rectangular,
Aquí no es mucha la diferencia, ¿verdad? Cuando es pasar de la polar a la rectangular es muy fácil. Yo por lo general, de hecho creo que ya se los había mencionado. Si el enunciado está en forma rectangular, doy la respuesta en forma rectangular, cuestión de gustos también. Si la respuesta está en forma polar, doy la respuesta en forma polar. Pero, cuestión de gustos, alguien puede dar la respuesta así sin ningún problema. Ahora, ustedes no van a hacer, dada la modalidad del examen, no van a tener o no va a ser opcional. Fíjense en las respuestas, en las opciones. Si bueno, si están en forma polar, esa sería la respuesta. Si no, tienen que pasar a la forma rectangular. Recuerden cuando pasan a la forma rectangular, distribuir el módulo, ¿verdad? Ese e a la 2 punto, deben distribuirlo, ¿verdad? Tanto en la parte real como en la parte imaginaria. ¿Alguien iba a preguntar? Profe, ahí eso sí era el argumento principal porque está entre menos pi y pi, ¿verdad? Correcto. Ok. Hacen el cálculo. Esta sería la forma rectangular. Entonces, yo puedo decir que esta potencia, puedo concluir ya que esta potencia si quiero la respuesta en forma rectangular, esta sería la respuesta. Entonces, ya sabemos calcular potencias complejas. Siempre son esos tres pasos, siempre. El logaritmo natural de la base, el producto del exponente por el logaritmo natural de la base, entonces utilizo el valor obtenido en el paso 1 para calcular este producto, y luego exponencial de ese producto. Entonces, este producto lo voy a utilizar, calculo este exponencial, aplicando lo que estudiamos al inicio de la clase. Separo y luego utilizo el teorema, escribo esto como cis de B, cis del coeficiente de la I. Preguntas. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que quede completamente claro. Los mismos pasos. Aquí Z es menos 1 menos 2i. Entonces, primer paso, bueno, vamos a obtener la forma polar de ese número complejo. Ese número complejo, X negativo, Y negativo, o sea, parte real negativa, parte imaginaria negativa, es tercer cuadrante. Por lo tanto, si es tercer cuadrante, la calculadora va a tirar primer cuadrante, le restan pi. Así que la forma polar de este número complejo, raíz de 5 cis de este número.
Ahora sí, logaritmo natural de z, logaritmo natural de raíz de 5, menos 2.0344i. Voy a aproximar ese logaritmo natural. Perdón. Y tengo la primer parte resuelta. Ya calculé el logaritmo natural de la base. Ahora vamos a calcular el producto. Vamos a calcular este producto. En este caso, el exponente es 2 menos i. Y utilizo el logaritmo natural de la base. Hay que aplicar distributividad. Entonces multipliqué todo por 2 primero y luego, bueno, todo no, multipliqué estos 2 por 2 y luego esos 2 por menos i. Recuerden, i cuadrado es menos 1, entonces el primero y el último se restan. Y ahí me faltó una i, ¿verdad? Y los del centro se suman. Ahí me faltó un 0 también. Ese sería el número complejo resultado de este producto. Y ya con el último paso, calculamos la potencia. El último paso, perdón, es calcular E a la ese producto. En nuestro caso particular, E elevado a todo este número complejo. Entonces, utilizo propiedades de las potencias. Y luego, utilizo el teorema de la clase inicial. El primer teorema que estudiamos en la clase de hoy. E a la BI es cis de B. Si quieren dar la respuesta en forma polar, esta no es la definitiva. Antes sí. De hecho, el compañero lo reafirmó en la pregunta. Esta respuesta era definitiva porque ese argumento es principal. Este argumento no es principal. En ese caso hay que sumarle pi, profe. 2pi. Recuerden que se suma el periodo. Ahí tienen que tener cuidado de no confundirse. Cuando yo estoy trabajando con el argumento, yo estoy trabajando con tangente. Y el periodo de la tangente es pi. Por eso yo sumo resto pi. Pero cuando yo estoy trabajando aquí, yo estoy trabajando con coseno y seno. Y el periodo del coseno y seno es 2pi.
Entonces yo sumo o resto 2pi. En este caso voy a sumar 2pi. Voy a dejarla en forma polar, no voy a obtener la rectangular. Esa sería la forma polar. Entonces yo puedo concluir que menos 1 menos 2i elevado a la 2 menos i es aproximadamente este número complejo. El módulo es este número real y el argumento es este número real. Si quiero obtener la forma rectangular, hago estos dos pasos, ¿verdad? Como lo hice en el ejemplo anterior. Preguntas. Bueno, ya para terminar la clase, vamos a hacer este ejemplo. Dice, considere el número complejo z en su forma exponencial. Vean que es un ejercicio donde nos dan inicialmente la forma exponencial. Calcule las raíces, parte A. Entonces vamos a repasar raíces que lo estudiamos en la clase anterior. Y determine la forma rectangular. Vean que aquí me indican lo que les decía. A veces no hay opción, a veces me lo indican. Me están diciendo forma rectangular en la parte B. Forma rectangular de z a la z. Parte A lo estudiamos en la clase anterior, parte B lo acabamos de estudiar. La única diferencia es que, bueno, la base y el exponente son iguales, es un caso particular, pero z es complejo, entonces tengo base compleja, exponente complejo, es lo que acabo de estudiar. Vamos a hacer rápidamente la parte A para recordar lo que estudiamos en la clase anterior. Para calcular raíces, recuerden que conviene trabajar en la forma polar. Me están dando la forma exponencial, pero pasar de la exponencial a la polar no es problema porque se usan las mismas constantes, los mismos parámetros. Recuerden que en la forma polar y en la forma exponencial se usa el módulo, el argumento. Por lo tanto, es automático pasar de una a otra cuando hablo de exponencial y polar. Entonces, si me dan la exponencial, automáticamente tengo la polar. Esa es la forma polar. Y vamos a calcular las raíces. Recuerden que yo expliqué dos métodos para calcular raíces, ¿verdad? Uno que era sustituyendo el k, que variaba, y el recurrente. Voy a usar el recurrente. Yo prefiero el recurrente. Entonces, la primera raíz, o z0, como quieran llamarlo, la primera raíz es raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, raíz cúbica del módulo, y el módulo es 2, cis de el argumento dividido entre el índice. Recuerden que en la primera raíz k vale 0, entonces no le sumo nada. Entonces, la primera raíz es raíz cúbica de 2 cis de menos pi sobre 18. En la parte A no me están diciendo, deje la respuesta en forma rectangular, en forma polar. No me voy a complicar y voy a dejarla en forma polar. Vean que no me dicen, nada más dicen calcule la raíz. Entonces no voy a hacer ese paso de más de calcular la forma polar, si no me lo piden. Esa es la primera raíz. La segunda raíz tiene el mismo módulo. Agarro el argumento de la raíz anterior y le sumo el periodo dividido entre el índice. En este caso el índice es 3, entonces le sumo 2 y tercios. Dígame.
Ahí lo está haciendo recursivo, ¿verdad? Recursivo, correcto. Si lo hacen de la otra forma, tienen que llegar a la misma respuesta. Agarran menos pi, perdón, agarran, sí, menos pi sobre 18 y le suman 2 pi tercios una vez y en el siguiente 2 veces pi tercios, si no lo quieren hacer recursivo. Agarro el anterior y le sumo 2 pi tercios. Como estoy agarrando el anterior, ¿verdad? El anterior es recursivo. Le sumo una única vez 2 pi tercios. Acá no tomo en cuenta el k, porque ya al hacerlo recursivo lo estoy tomando en cuenta. Ese 23 sobre 18 no es un argumento principal. ¿Cómo lo sé a simple vista? Ahí me faltó el pi. Fíjense en el coeficiente de pi, eso lo mencioné en la clase anterior. Si el coeficiente de del pi es menor que 1, está en el intervalo menos pi a pi. Si es mayor que 1, ya se salió del intervalo. Este 23 sobre 18 es mayor que 1. Entonces hay que restarle una vez 2 pi. Lista, resuelta la parte A. Repito, no me decían en qué forma de dar el resultado, pues la doy en la forma polar. Vamos ahora a la parte B. En la parte B me piden calcular z a la z, es decir, bueno, no voy a escribirla, voy a pasarla de una vez a forma rectangular. Entonces, paso z, tengo la forma, bueno, me dieron la exponencial, obtuve la polar y ahora voy a obtener la, ahí me faltó el 2 en el segundo, la rectangular. Entonces, ya multiplicando el coseno menos pi sextos, que es menos 30 por 2, ¿verdad? Esa sería la forma rectangular de ese número completo. ¿Por qué calculé la forma rectangular? Bueno, para calcular el logaritmo, ¿verdad? Que es el primer paso. O para calcular la multiplicación, que es el segundo paso, vamos a necesitarlo. Entonces, ese sería el cálculo. Es un caso particular de una potencia compleja donde la base y el exponente son iguales. Pero se trabaja exactamente igual que lo hicimos en los dos ejemplos anteriores. Primer paso. Logaritmo natural de z. Bueno, logaritmo natural de 2 más o menos pi sexto sí. Acá tenía la forma polar. Entonces ese paso es directo. ¿Por qué obtuve la forma rectangular? Porque en el segundo paso yo tengo que calcular exponente por logaritmo natural de la base. En este caso, exponente z y logaritmo natural de la base, logaritmo natural de z. Pero resulta que, resulta que este logaritmo, los logaritmos siempre me dan forma rectangular. Entonces, no voy a multiplicar o no puedo mezclar, ¿verdad? No voy a hacer esto en forma rectangular y en forma polar. Por eso obtuve la forma, aquí arriba, la forma rectangular. Entonces, multiplico siempre en la misma forma.
Forma rectangular por aquí. Forma rectangular por acá. Por eso obtuve la forma rectangular antes de empezar a hacer el cálculo. Aplico distributividad. Aplico, distributividad y sumo semejantes. Voy a dejar valor exacto. Si quieren aproximar y sumar, perfecto. Entonces, junto parte real y parte real. Esto es parte real, esto es parte real. Y partes imaginarias. Aquí simplemente para no tener que hacer los cálculos estoy dejando el valor exacto de todo. Raíz de 3, logaritmo natural de 2 y pi sex. Estoy dejando el valor exacto de todo. Y ahora en el tercer paso, voy a calcular E elevado a la S producto. Todo ese es el exponente, ¿verdad? Entonces sería E elevado a la parte real separo primero propiedades de las potencias y luego aplico. Si quiero dejar la respuesta en forma polar, debo aproximar este argumento para saber si es principal o no. Así como está, no sé si es principal o no. Si es principal, ese argumento es aproximadamente, si hacen por ahí el cálculo, menos 1.60004, menos 1.6 aproximadamente. Ah, bueno, pero sí me decían en qué forma dar la respuesta. No tengo opción. Determine la forma rectangular. Por lo tanto, no tengo opción. Entonces, tengo que calcular la forma rectangular. Y aproximar esos valores. Voy a aproximar esos valores.
Si no cometí ningún error al digitar toda esa expresión, la parte real es aproximadamente menos 0.0576 y la parte imaginaria es aproximadamente menos 1.96. Entonces, aquí no teníamos opción. Tengo que dar como respuesta forma rectangular. Esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces, con este ejercicio repasamos un poco lo que vimos la clase anterior, una parte de lo que vimos la clase anterior y lo que vimos o acabamos de ver. En realidad, calculando z a la z o calculando una potencia compleja, repasamos todo lo que vimos hoy. Todo. Empezamos estudiando el exponencial, la BI, luego pasamos a calcular logaritmos. Bueno, esas dos cosas se aplican en complejas. Y por último, en realidad estudiamos tres cosas, ¿verdad? El exponencial de a la BI, la forma exponencial de un número complejo, el logaritmo natural de un número complejo y el exponencial, pero en el exponencial se utilizan las dos primeras. Entonces, el exponencial resume todo lo que estudiamos en la clase anterior. Con esto terminamos forma exponencial, operaciones con forma polar y en general ya con esto terminamos el tema de números complejos. Recuerden que la materia de esta semana se va a evaluar en el quiz de la próxima semana, en el quiz número 3 de cátedra. El jueves de la próxima semana se va a aplicar el quiz número 3. Cambia un poquito el horario con respecto a los primeros quizzes. Se va a aplicar a partir de mediodía. Los primeros quizzes abrieron el jueves a las 6 de la mañana. Ahora van a abrir el jueves a mediodía y van a cerrar a la misma hora, viernes a las 8 de la noche. Ahora bien, entra todo lo que estudiamos esta semana, pero vean que es muy acumulativo. No es que porque, por ejemplo, producto en forma rectangular lo estudiamos la primera semana de números complejos, pero se aplica en un contenido de esta semana. Entonces, mucho es acumulativo. No es que porque lo estudié la primera semana, no van a entrar en el quiz, no. Puede ser que sí, ¿verdad? En algún ejercicio de algún contenido de esta semana se aplique algo de la semana anterior. Entonces, tienen que estudiar en realidad los contenidos de las 2 semanas para entender bien todos los temas de esta semana, que son los que se van a evaluar en el quiz.